Este documento ha sido elaborado a partir de una reelaboración de documentos que tienen su origen hace 10 años, entre el 2003 y el 2006, 2007. Y en su momento tuvieron una motivación cuasi política, a nivel personal, naturalmente, mientras ahora han sido recuperados para una reorientación de carácter teórico en un contexto sociológico, desde mi perspectiva académica, ahora como estudiante de sociología, para construir una visión comparada de diferentes sistemas de desigualdad y de estratificación social, como decía, comparados entre diferentes contextos que he conocido a lo largo de mi experiencia personal. En este caso en concreto, el contexto comunista, revolucionario, no quiere tener una perspectiva crítica a sí misma hacia el sistema en concreto, sino solamente subrayar, manifestar lo que es una estructura de desigualdad o de estratificación social existente y tangible, de la que yo me hago testigo a nivel empírico, más allá de todas las teorías marxistas que están descritas en los libros a nivel teórico. Pues esto es un documento, a través de este documento quiero introducir posteriormente mi exposición sobre la realidad marxista o revolucionaria comunista de un país que sí que la practicó y la practica, como es Cuba, para luego compararla con otros sistemas como serán el español, el suizo y el colombiano, eventualmente entre otros, pero fundamentalmente estos. Así que no quiere ser, que nadie se enfade, ningún usuario que tenga orientaciones filocomunistas, que nadie se ofenda, porque este documento no quiere polemizar sobre este asunto, sino simplemente sacar a relucir un determinado aspecto para poderlo comparar y eventualmente analizar. Eventualmente no, y analizarlo junto a otros documentos de los otros contextos para poder explicar y sacar conclusiones que tengan alguna relevancia. Punto en boca, así cualquiera menos tú explota. Entonces hay muchas locas, hay muchos proxenetas, hay muchos doctores en sus bicicletas que cuando ven que... El primer ejemplo, que es el ejemplo del primer lugar donde me hospedé en el pueblo de Guanabo, es una casa particular, como se llama, de renta para turistas. El propietario, por así llamarlo, de esta casa tiene el privilegio y los beneficios que derivan de la actividad de alquilar, de rentar una habitación o dos a los turistas extranjeros, de los que obtiene a cambio divisa, moneda extranjera, con un poder adquisitivo notablemente mayor del que puede tener un asalariado que cobra en moneda nacional un salario infinitamente inferior a lo que puede ser la entrada, el beneficio que puede tener una persona que renta para extranjeros. No obstante, este propietario, por así llamarlo, insisto, porque no existe la propiedad privada en el régimen comunista, tiene que dar un impuesto de $300, de 300 pesos convertibles cada 2 semanas al gobierno. De manera que, si por un lado tiene el privilegio y los beneficios que derivan de ese tipo de actividad de carácter elevado dentro de la escala de estratificación social, pues por otro lado tiene una presión muy elevada para poder mantener esa actividad y ese privilegio. Tampoco es libre completamente de obtenerlo, es un precio alto que hay que pagar a cambio de esa libertad que otros no tienen, pero aún así la se tiene.
Es una casa de renta para turistas, pero cubanos, en la que yo he conseguido hospedarme fingiendo de ser cubano y que tiene un nivel inferior al anterior, o sea, lo cual demuestra que hay dentro de la actividad de renta de habitaciones, que es una actividad evidentemente lucrativa e importante en un país que vive del turismo, sobre todo extranjero, pero también interno, nacional, para la clase que puede permitírselo. Entonces existen las rentas para cubanos que son un poco inferiores a las rentas para extranjeros, pero de todos modos están como en un nivel intermedio. Tienen el aspecto lejano de los hogares que pueden ser rentados para turistas extranjeros, pero con un nivel de pobreza, de falta de belleza, que es como para recordar que esa es renta para los locales, lo cual no deja de ser otra forma de estratificación social desde el punto de vista no solo económico, sino de la infraestructura y por consecuencia de la diferenciación social. Derechos sin humanos derechos, ni derechas manos, que a lo sano nos saquen provecho. Dime qué has hecho, Panoramix, poner 23 y 12, como la calle 8 de Miami. Gracias por la educación, por la medicina, por la disciplina y por los lápices made in China, por el maltrato a los negros en un país donde el deporte sí, pero un pasaporte no. En este caso, lo que se puede observar es una casa en condiciones muy diferentes, para nada igualitarias respecto o semejantes ni siquiera lejanamente a la situación anterior. De hecho, es un caso diametralmente opuesto al anterior. Esta es la casa de una familia de opositores al régimen, que son boicoteados por el gobierno, bloqueados, como utilizando el mismo término, si se me permite utilizar la misma terminología que el gobierno utiliza para sus problemas económicos en relación con los países que son responsables del bloqueo a la nación. Pues ellos también bloquean y boicotean a quienes no piensan como ellos, generando así una subclase o un subestrato social de los no pertenecientes a la corriente ideológica del Partido Revolucionario Comunista que está en el gobierno hace 50 años. Más allá de las diferencias políticas o del significado que la política pueda tener, y de hecho no se puede separar una cosa de la otra, pero en términos de estratificación social, de hecho hay un subestrato social en el que mucha gente vive a causa de sus ideas políticas. Ya no se trata de coyuntura económica o de un estatus adscrito al que se pueda pertenecer, sino por motivos económicos o de renta o riqueza, sino directamente por motivos ideológicos se adquiere ese estatus de poca consideración que conlleva todas las consecuencias económicas que se ven en las imágenes y otras. Pasaporte no es derecho del pueblo, ciudad de locos y borrachos que solo piensan en beber y resolver todo a los machetazos. No sé si es un defecto o una virtud. Esta es otra casa de renta para turistas. En este caso el propietario, digamos, si es que se puede hablar de propietarios en un lugar donde no existe la propiedad privada, supuestamente, o sea, especificando el hecho de que propietario significa disponer del uso y el fruto de una propiedad siempre y cuando aún no se la arrebaten por haber cometido algún tipo de delito dentro de lo que es el panorama de los posibles delitos en el marco de ese contexto social y político. Pues eso es otro tipo de habitación donde se puede volver a ver de nuevo, como en la primera que se mostró, el nivel alto de estándar de vida que puede ofrecer un hogar como ese, siempre que se pertenezca a algo que es evidentemente identificable innegablemente como un estrato social diferente. No se halla entre la juventud, hay que darle más participación al corazón y menos al dinero. Primero está la razón en mi nación. Todo sigue marchando mal, en la cual llorar es un lujo espiritual, algo anda mal.
nadie ha recapacitado. Todos van de lado a lado sin mirar al lado, fatigados, acostumbrados a que todo sigue igual. Por eso llorar es un lujo espiritual, hay que darle más participación. Concluyo reiterando o retomando lo que había sido dicho inicialmente. Este documento no quiere ni pretende ni mucho menos juzgar el sistema en sí, sino simplemente demostrar mostrar en parte, ya que se puede hacer más profundamente, pero esta realidad existe. O sea, es una realidad que hace que un sistema que supuestamente debería ser a las antípodas de los sistemas que están fuera, y por ellos que hubiera sido aislado por tanto tiempo, porque supuestamente debía haber implantado un sistema muy diferente de los demás, en realidad no lo es. Lo que quiero demostrar es que lo que existe es el mismo de forma proporcionada que se puede encontrar afuera del lugar, con la diferencia de que por querer ser ese sistema diferente, que en realidad ha fracasado en el intento de serlo, pues lo que ha hecho ha sido proyectar la sombra del capitalismo dentro del comunismo. O sea, perdiendo simplemente la posibilidad de acceder a recursos, sí, pero generando todos los defectos del capitalismo dentro del sistema comunista, lo cual no deja de ser curioso y por ello singular y por ello merecedor de un análisis profundo, porque es lo que hace que toda la teoría sociológica del marxismo pues tenga que considerar más allá de las ideas, pues lo que es la realidad de lo que es, de lo que ha sido, sigue siendo un capitalismo con otro nombre más